Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Soy Juliana Herrera y como siempre los saludo muy cordialmente y los invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora en este espacio del Cabildo Distrital en el que se debaten los temas más importantes para usted, para los capitalinos. Hoy hablaremos sobre la calidad de agua en Bogotá y la preservación de las cuencas hidrográficas que nos surten a todos los capitalinos, a todos los que habitamos en la capital de Colombia, cerca de 7 millones de personas. ¿Cómo estamos en agua? De eso hablaremos con nuestros invitados de hoy, pero antes les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes, dudas y por qué no formular y proponer algunos temas que quiere usted que se debata aquí en esta mesa del Consejo de Bogotá. Entonces les recuerdo nuestro Twitter que es @directoalpuntob, @directoalpuntob, y nuestro correo electrónico que es directoalpuntobogotá@gmail.com. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Inicio por Paulina Castro. Ella es jefe del programa de parque de Chingaza. Señora Paulina, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juliana. Muchas gracias. A usted por aceptar nuestra invitación hoy. Quiero también saludar muy cordialmente a el concejal Diego García de Progresistas. Concejal, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Qué bien que sea usted así de cumplido, sobre todo para el tema de agua, ¿no? Sí, es absolutamente vital. Prioridad. Así es. También quiero saludar a otra persona que nos acompaña, que del Parque Nacional Natural Chingaza. Él es Óscar Mauricio Ocampo. Óscar, muy buenas noches. ¿Cómo está? Juliana, ¿cómo te va? Muy Gracias bien. por la invitación. Bueno, pues a ustedes por aceptar. Iniciamos entonces nuestro debate, diferentes posturas sobre agua en Bogotá. Inicio, por supuesto, por conocer qué piensa el concejal Diego García, concejal ambientalista, que ha estado muy pendiente de todos los temas ambientales y, por supuesto, del tema de agua en la capital de Colombia. ¿Cómo estamos en calidad de agua aquí en Bogotá? Bueno, hace algunos meses se presentó, yo creería, algo que fue nefasto para lo que viene siendo casi un patrimonio de la ciudad, y es que se jugó con la calidad del agua que tenemos en Bogotá. En lo que podríamos estar seguros como ciudadanos es que tenemos plena posibilidad y facultad de tomar el agua de la llave. El mayor riesgo que tenemos que nos genere algún tipo de problema es porque los tanques no se laven. Pero de resto, toda la producción del agua, la calidad, el tratamiento que se está en este momento implementando es de una alta calidad. Yo sí siento más bien fragilidades en lo que podría ser el tipo de inversiones y de apoyos que le estemos haciendo a las fuentes abastecedoras y en este caso pues al Parque Nacional Natural de Chingaza. Que surte cerca del 80% del agua que se consume en Bogotá. Bogotá es una ciudad que demanda cerca de 15 metros cúbicos por segundo de agua y casi el 85% del agua que nosotros necesitamos como ciudad proviene del sistema de Chingaza. Otra parte del Sumapaz del Tunjuelo, otra parte del Tibitoc, pero principalmente nosotros necesitamos lo que pasa en la conservación de las cuencas hidrográficas en esta parte de la región. Creo que Bogotá en esto sí tendrá que generar mayor tipo de inversiones y de proyectos, porque allí los guardaparques, los funcionarios que vienen haciendo una tarea titánica, si no estoy mal, tienen más de 150.000 hectáreas a su cargo con las que tienen que distribuirse en ellos para poderle salir al paso a las acciones de conservación, para que no se generen impactos negativos por diferentes actividades, y en eso Bogotá tiene que tener mucho más precaución y responsabilidad regional para el manejo del agua en Bogotá. Paulina, evidentemente lo que dice el concejal es absolutamente cierto. Hoy en día hay una tranquilidad generalizada frente al consumo de agua que llega en Bogotá, pero el tema de preservación de este tipo de fuentes abastecedoras, ¿cómo se maneja en la capital? ¿Hay conciencia, hay políticas por parte de la administración y tal vez del gobierno central frente a la importancia, la relevancia de preservar este tipo de fuentes? Pues bueno, yo creo que lamentablemente la mayoría de bogotanos no conocen de dónde viene su agua. La mayoría creen que viene de los cerros de Bogotá y no se imaginan el mundo de la conservación que hay atrás de estos cerros, que es el Parque Nacional Natural Chingaza, con 76.600 hectáreas. Entonces no hay una gran conciencia en este sentido. Se cree que el páramo es una fábrica de agua y no es así. Hay toda una conexión sistémica con el Orinoco y con el Amazonas. El agua viene por vientos
la humedad viene en la neblina y lo que el páramo hace es que está perfectamente diseñadas las plantas para captar esa agua, retenerla y almacenarla. Entonces hay un sistema de dependencia no solamente alrededor del área protegida, sino de toda esa conexión con el Orinoco y el Amazonas. Entonces los bogotanos tomamos agua del Orinoco. Entonces hay que empezar a generar toda esta conciencia de cuidar mucho el agua y de dónde viene y todo el proceso ecológico que tiene el agua para que realmente llegue a prestar un servicio ecosistémico a los bogotanos. Mauricio, yo sí quisiera que usted nos contara qué repercusión negativa tiene, por supuesto, la contaminación que reciben otros afluentes como el río Bogotá, el río Tunjuelo también, concejal, Tunjuelo también, porque pues hay curtiembres o hay empresas en cercanías a estas cuencas hídricas. ¿Cómo es el nivel de contaminación en estas áreas? Pues digamos que ahí el tema en lo que es la cuenca alta y media del río Bogotá y Tunjuelo, realmente es alarmante la situación porque desde que él nace ya entra, digamos, a Villapinzón con el tema de las curtiembres y ya ahí, digamos, empieza como a enfermar esas cuencas, ¿no? Y digamos que la labor que ha venido trabajando ya la CAR, que digamos sería otra autoridad ambiental, digamos, aquí regional, ha sido bastante eficiente, pero la situación ¿cuál radica? ¿En qué radica? En que realmente las industrias y empresas que están a lo largo y ancho de las cuencas del río Bogotá y Tunjuelo, realmente como que no tienen una acción puntual para minimizar esa contaminación, ¿cierto? Y además, ¿qué ocurre con eso? Como Bogotá está sobrepuesta en un acuífero muy importante, el nivel de contaminación y absorción de esos contaminantes es muy alta. Pero digamos que a nosotros como parques nacionales, digamos, hablar de otras áreas afuera se nos dificulta en cierto grado porque nuestra labor, digamos, es en las partes altas de las cuencas. Entonces, digamos, nuestra intención o nuestra misión realmente ahí es trabajar en la parte alta y velar porque ese grado de salud ecosistémico se dé. Digamos que si yo te hablo así específicamente de lo que es el agua de Chingaza, obviamente estamos trabajando mancomunadamente con el acueducto de Bogotá, pero por ejemplo en términos de calidad de agua, el índice de calidad de agua que habla que la unidad de turbidez máxima es de 5 por ley, Chingaza por ejemplo este mes está en 1, o sea es muy baja. El acueducto está trabajando en cierto modo para purificar un poco más esa agua, que por ley sería 2, que se presenta, ellos están presentando eso en 0.5. Entonces digamos que el grado en la preservación de las cuencas andinas es muy importante y lo que nosotros queremos a través de Chingaza, porque Chingaza tiene 99% de cuenca Orinoco y 1% de cuenca Magdalena, que es la parte del Tunjuelo, el río Siecha, toda esa parte de arriba, lo que nosotros queremos es hacer una alianza con las autoridades ambientales que están externos a nosotros para generar esos acuerdos de manejo por la gestión integral del recurso hídrico, porque no hacemos nada nosotros trabajando arriba, preservando, investigando, si en la parte de abajo el agua se empieza a deteriorar. Entonces, digamos, la gracia es como ese trabajo. Y desde Parques estamos impulsando un proyecto que se llama Cultivadores del Agua, que es precisamente trabajar con esas microcuencas abastecedoras que están en la parte de abajo, porque un área no se conserva solamente arriba. El área depende de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y Bogotá es el mayor, digamos, demandante del recurso hídrico, como hace un rato decía aquí el concejal. Entonces la idea es hacer alianzas estratégicas con comunidades, instituciones y corporaciones para poder preservar esos recursos hídricos, porque si no, realmente el futuro es como incierto. Concejal, hablemos de esas medidas o sanciones a empresas o microempresas que por su actividad económica, bueno, esperaríamos que sea, obviamente no de manera consciente, pero que de igual manera lo hacen, contaminan altamente el río Bogotá, catalogado como un río en algunas partes como muerto, ¿cierto? Porque pues no hay ningún animal ni ninguna zona verde que pueda subsistir dado el alto grado de contaminación. En temas de sanciones, ¿cómo estamos? ¿Se visibilizan esas empresas? Sí, primero decirte que cuando uno habla de que el río está muerto, de decir en qué tramo hace referencia. Porque es que el río Bogotá cuando entra a la ciudad tiene características físicas, biológicas, químicas de un cuerpo de agua viviente que tiene posibilidades de albergar la vida. Cuando pasas y ves los vertimientos de un río que pasa por la mitad de Bogotá, que es el Fucha, y después vas al Tunjuelo, es cuando te das cuenta que realmente lo estamos asesinando al río en esta parte. Pero vuelve y recupera pasado el Salto de Tequendama. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer una referencia importante en la responsabilidad que hay sobre el grado de contaminación del río en una sentencia que se encuentra en el Consejo de Estado. El Tribunal de Cundinamarca ya empezó a hacer la identificación
son de todas las empresas que a lo largo del río Bogotá han venido históricamente generando unos vertimientos, que son cargas contaminantes que el río no es capaz de depurar. Porque los ríos y los cuerpos de agua tienen una capacidad y es que podrían autodepurar cierta cantidad de contaminantes que nosotros les diéramos en un tramo de su recorrido y por un lapso de tiempo, pero nosotros los saturamos, o sea, le entregamos mucho más de lo que ellos pueden llegar a recuperar autorreguladamente. El caso es que hoy hay una responsabilidad inicialmente en el sistema alcantarillado que tenemos en la ciudad. Entonces, cuando vemos que no tenemos unas plantas de tratamiento adecuadas, no hay plantas para las aguas residuales, únicamente contamos con una planta que queda en el salitre y no hace la recuperación del total de las aguas que le llegan al río Bogotá. Se había pensado desde hace 20 años hacer una para el Fucha, otra para el río Tunjuelo. Después de 10 años se dice, no, ya no hagamos esas dos plantas, hagamos una sola y al final en Soacha llamada Canoas. Dificultades en Canoas para poder hacer un tratamiento porque quedaríamos nosotros con un monumento a las aguas residuales, quedaríamos con una planta de tratamiento con un sistema de bombeo con características yo creo que de récord mundial en las aguas residuales que no valdrían la pena de implementar ese tipo de tecnologías. Muchas ciudades del mundo que lo que hacen, por cada 200.000, 300.000 habitantes tienes un sistema de tratamiento y no haces que recibas de 7 millones para poderles montar al final del tubo, que son soluciones al final del tubo, un sistema que evite que podamos generar contaminación. Creo que la forma como estamos nosotros haciendo que el río se recupere no es la adecuada. Porque es que refrendamos los acuerdos cada 20 años. Hace menos de un año, nuevamente el gobernador, con el ministerio, con el alcalde, con el director de la CAR, dicen, entraremos a hacer la recuperación del río Bogotá, pero hay una situación que se viene presentando así desde hace décadas y no se han implementado acciones en el corto tiempo para responsabilizar a empresas, a ciudadanos y a sistemas de alcantarillado con el río Bogotá. Tiene toda la razón y eso justamente le quiero preguntar a Paulina, porque antes Oscar Mauricio nos había dicho que si bien ustedes garantizan que salga absolutamente nívea, transparente y clara el agua desde Chingaza, pues en la parte baja, ¿cierto?, hay un nivel de contaminación. Es un tema de responsabilidad tanto empresarial como de las personas que viven en esas zonas, en cercanía, un tema de conciencia ambiental. ¿Ustedes qué tipo de empresas contaminantes han detectado y cuál ha sido el acercamiento con estas? Señora Paulina. Bueno, alrededor del área protegida, digamos que la empresa que hubo hace mucho tiempo era una productora de cemento que ya cerró su trabajo en esta zona debido a que era zona de páramo. Realmente como empresa dentro del área protegida no tenemos ninguna ni en la zona de influencia. Pero el agua que sale limpia luego es contaminada y ensuciada. La de Chingaza no. La del sistema Chingaza entra directamente al embalse de San Rafael y esta llega pura a Bogotá. O sea, el 80% del agua de Bogotá llega pura. Aunque hay un riesgo en San Rafael con las urbanizaciones bien alto frente sí, al tema pero del plan ya de eso ordenamiento. está fuera del área protegida, ya digamos pero que es zona amortiguadora. Sí, que es la pana del embalse. Por eso, pero ¿qué sentido tienen que ustedes garanticen cuando...? Claro, eso es lo que estamos hablando, que realmente hay todo un sistema al que hay que trabajarle, no solamente es cuidar la parte alta, sino la media y la baja también, y lo que apuntaba el concejal, de esa responsabilidad que tenemos de cómo devolvemos esas aguas que hemos recibido tan puras, contaminadas totalmente, porque otras personas necesitan del río más abajo. Entonces hay todo un tema de conciencia allí de lo que yo recibo y cómo lo entrego al otro, ¿sí? Que debería ser en mejores condiciones. Entonces nos falta todo un trabajo de conciencia, tanto personal como comunitaria y como industrial sobre todo. De eso vamos a hablar justamente después de nuestra siguiente pausa para comerciales, momento, pero ya regresamos con mucho más aquí en Directo al Punto, hablando hoy de agua. Usted, señor, en su casa tiene realmente conciencia de la preservación y del cuidado de este preciado líquido de la vida. Pausa, en breve regresamos con mucho más.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Directo al Punto. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @directoalpuntob, y nuestro correo electrónico directoalpuntobogotá@gmail.com. Hoy estamos hablando de agua. Vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver justamente con este preciado líquido, y son las licencias ambientales que otorga el gobierno para la explotación del suelo, que también son actividades que sin duda alguna contaminan. Yo quisiera preguntarle a Oscar Mauricio sobre este punto, que usted sabe mucho de esa situación. Pues digamos que hay varios elementos, no solamente lo que son las licencias ambientales de extracción, sino hay un factor también que preocupa mucho, son las licencias para construcción, que dan las alcaldías y las secretarías de planeación. Por ejemplo, hablando específicamente de lo que es el embalse de San Rafael, que hay una serie de condominios bastante interesantes, muy bonitos, pues que en cierto modo están en una zona bastante frágil para la salud pública de Bogotá. Digamos que, haciendo un paralelo rápidamente, Villalba, que es un lugar que queremos mucho, ya se hizo un decreto que blindaba la expansión territorial en ese término de licencias de construcción. O sea, cada construcción nueva tenía que tener una serie de requisitos muy puntuales para el manejo y conservación de los recursos hídricos, ¿cierto? Que en cierto modo garantizarían y blindarían ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, hablando específicamente del Parque Chingaza, en nuestra zona amortiguadora tenemos una gran solicitud de minera, lo que es coltán, titanio, petróleo y gas natural. Entonces, digamos que toda esa cantidad, esa locomotora que no para, que es la minería, en cierto modo afecta mucho a esa sostenibilidad de los recursos hídricos, no de la biodiversidad en sí. El agua simplemente es una manifestación de la salud de un ecosistema. Entonces, sí, en cierto modo, realmente la parte gubernamental, y no solo sectorial, debe realmente entender hacia dónde estamos yendo. ¿Queremos agua o queremos minería? ¿Queremos vida o queremos una economía netamente extractista? Exacto. Entonces, digamos que en cierto modo es importante, es como visibilizar eso y garantizarle también a la gente que tenga una oportunidad, no solo laboral, sino también de entender más su territorio, ¿sí? Porque, digamos, los territorios no son solamente lo que se ve, viene como un conocimiento ancestral del territorio, que es lo que tenemos realmente que rescatar. Pero a nosotros como Parque Nacional nos preocupa realmente mucho eso. Digamos, a nivel nacional hay un problema cartográfico muy grande, que me imagino que más adelante se tendrá que solucionar, pero ahí quedan unos huecos, que es donde precisamente las licencias se dan. Sí, las áreas están muy vulneradas, no solamente las nacionales, sino también las regionales y las zonas de reserva de la sociedad civil. Entonces, digamos, es un llamado muy importante para la colectividad en sí que se organice para ese tema, que es clave. Concejal, dicen que la próxima guerra mundial sería de agua, ¿no? Es decir, ojalá que no, no más ojalá guerras, que no, por no más supuesto. guerras, pero el tema sí, la acotación va es justamente cómo hacerle entender a los gobiernos, a las administraciones, la importancia del líquido ahora que lo tenemos, y que hay manera, sin duda alguna, de preservarlo. Aún estamos a tiempo porque la madre naturaleza pues es madre y ha sido bondadosa con nosotros. Pero cómo hacerles entender que prima la vida, que prima, ¿cierto?, la conservación de esas fuentes hídricas frente a otro tipo de, como lo hablamos ahora con Mauricio, de economías netamente extractistas. Sí, Bogotá tiene un privilegio, y un privilegio que no tiene muchas ciudades del mundo, y es que se encuentra rodeada de áreas de páramo. Bien nos lo explicaban los funcionarios de parques, son esos ecosistemas capaces de regular todo lo que implica el ciclo hidrológico, y por eso tenemos nosotros fuentes cercanas, posibilidades de embalses que almacenan el agua. Cuando tenemos esos privilegios, muy seguramente entramos en un error, y es al de poderlos desatender, o creería uno que no son importantes porque no nos son escasos. Entonces, una lógica que obviamente es arbitraria, que no tiene sentido, porque como lo notamos en abundancia, creeríamos nosotros que no tenemos que generar protecciones. Tenemos unos riesgos y vulnerabilidades muy altas, porque precisamente frente a las situaciones de cambio climático, lo que pasa en regiones como la que se encuentra en Bogotá es que vamos a tener mayores alteraciones que en otra parte del mundo. En otras partes seguramente sucederán situaciones catastróficas, pero lo que nos podrá pasar a nosotros en menos de 30, 40 años es que tengamos situaciones de climas que nos alteren las posibilidades de acceder a estas fuentes hídricas, y en eso tendríamos repercusiones muy significativas. Creo que es importante nosotros seguir reconociendo que, aunque tenemos ese privilegio, debemos declararnos como una ciudad anfibia.
O sea, Bogotá tenía una relación histórica, mística, cultural, hasta ancestral con el agua. Cuando uno habla de Bogotá, de la Bacatá, hace referencia entonces a la Gran Laguna. Bacatá no es la perrita de Bacatá es Petro, el sino... nombre muisca que hoy también él Así tiene es. su referencia en la perrita, pero que también es una propuesta de un banco. Del edificio que están construyendo del en el centro. edificio, del BD. Entonces, lo que hemos buscado es que sigamos encontrando la relación con el agua. Cuando uno ve que hay un plan de ordenamiento territorial que dice, voy a tener un eje, y es que este desarrollo de la ciudad tenga como referencia los cuerpos de agua, eso es cambiar el chip. Eso es cambiarle la mirada a la organización territorial, porque Bogotá tiene cerca de 400.000 personas en una condición de riesgo por vivir al lado de quebradas, al lado de ríos, en zonas de inundación. Hemos históricamente colocado urbanizaciones en lugares donde tienden los ríos a desbordarse, porque es que es natural que un río cada 100, 150 años recupere sus valles. Eso sucede naturalmente. Perdemos la memoria, construimos allí y después entonces nos aterramos de por qué se presentan las inundaciones. Entonces, una gran apuesta es seguir pensando que esta Bogotá, con la apuesta del plan de ordenamiento territorial, dice, nos encontramos en torno al agua y sobre ella, que es el elemento estructurante natural, empezamos a organizar el territorio. Ventajas asombrosas en el plan de ordenamiento, siento sin duda que son de las cosas que se asoman para el futuro, que le está diciendo a otras ciudades del mundo, miren, acá tenemos unas vulnerabilidades, reconocemos relación con el agua y nos vamos a ordenar en torno a ella. Entonces yo creo que vamos bien frente a esas apuestas territoriales que estamos asumiendo. La cultura del agua podría incrementarse, podríamos estar ganando más niveles de sensibilidad con nuevas generaciones, pero eso toma su tiempo en la medida que vayamos sensibilizándonos hacia el agua. Y además toma tiempo saber qué pasa con el POT. Usted está hablando, por supuesto, de ese programa del POT, pero eso está en manos del Consejo de Estado, ¿no? No, Hay eso que está esperar. vigente, ¿Sí? está firme, no Vamos está en a ver. manos de nadie, está en manos de los ciudadanos para poner a andar el pote. Muy bien, yo quisiera preguntarles ahora a ustedes, pues obviamente Bogotá es una gran metrópoli, capital de Colombia, una de las grandes capitales de América Latina. El crecimiento poblacional, la demanda de agua que podríamos tener en algunos años puede ser suplida por el Parque Chingaza, señora Paulina. Pues mira, el parque tiene un gran potencial hídrico, pero hay alertas que está haciendo el fenómeno de cambio climático, como lo señalaba el concejal, que me parece que son importantes y que no podemos dejar tranquilamente sin mirar con un tema de investigación, de monitoreo constante. En Colombia no se ha hecho el estudio hídrico de un páramo y Chingaza debería ser el primero el que trabajáramos todo el tema de investigación. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Falta voluntad Ha política, faltado interés? el tema de investigación, de fomentar mucho más la investigación de los ecosistemas. Ha faltado que el medio ambiente se le dé tanta importancia como se le da tristemente a la guerra. Si invirtiéramos mucho más capital en protección, en conservación e investigación, Colombia podría dar pautas en muchos temas a nivel de biodiversidad, a nivel de conservación. Entonces, los dineros que tenemos para hacer la conservación son mínimos. Entonces, ese es un punto en que no entendemos. O sea, sabemos que el agua es vital para nuestra vida, pero invertimos muy poco en la conservación, en conocer, en estudiar. Es un fenómeno que tenemos que trabajar y que tenemos que saber cómo es esa, de verdad, disponibilidad del agua. Siempre pensamos que Chingaza va a ser interminable y nos sentimos tranquilos. El cambio climático nos está dando señales. Hay una epidemia en los frailejones. Cuando hay sequía, por supuesto que el nivel y el volumen de agua baja. Baja considerablemente y poblaciones alrededor de los 11 municipios que tenemos, Fome, que por ejemplo tiene el 52% de su municipio está dentro del área protegida y es uno de los municipios que se queda sin agua en época de verano, que es diciembre y enero. La epidemia de los frailejones es una situación muy delicada, entonces que está afectando por todo ese cambio climático. Está haciendo el estudio de las universidades, la Javeriana y la Tadeo, están haciendo un estudio muy interesante. Hasta ahora están determinando qué es la enfermedad, qué la produce, y parece que hay afectaciones por los sistemas económicos que tenemos alrededor del área protegida. Entonces, monocultivos, cultivos de flores, de papa, que afectan realmente a esta zona. Entonces, tenemos que dar un manejo adecuado a estas comunidades. Muy adecuado además porque ellos viven de eso y es lo único que saben hacer. Entonces, uno como le quita también la fuente de sustento a este tipo de familias que viven, comen, se nutren y existen gracias a ese. Y lo más paradójico e increíble es que de esos 11 municipios que rodean el área, ninguno toma agua del sistema Chingaza. O sea, están aportando con 70, 50% de su municipio para área protegida y ninguno recibe agua potable. Entonces, Oscar contaba del programa que estamos tratando de formular. Del trabajo interinstitucional, involucrar a esas y los comunidades cultivadores también. del agua,
que es que ellos puedan mantener esos bosques, cultivar, reforestar todas esas zonas que han sido intervenidas con agricultura y ganadería y que produzcan agua. Óscar Mauricio, ¿hasta cuándo Chingaza nos garantiza agua a los bogotanos? Pues eso es como muy complicado realmente como determinarlo, ¿no? Porque no solamente Chingaza produce el agua como contaba Paulina, Sí. viene de abajo. La relación de las cuencas es muy interesante, es como el agua es para la tierra lo que la sangre es para nosotros. Entonces, digamos, la parte de abajo, que es la parte amazónica, orinocense, esos bosques sudan, los vientos nos llevan el agua arriba a Chingaza. Si talamos la Amazonía y la Orinoquía, nos quedamos sin agua. O sea, el páramo es simplemente estratégico para recolectar y regular esa agua. Pero hay Entonces, una proyección, que ustedes, una alarma que ustedes ya empiecen a sentir, pues ¿hay mira, algún miedo pues mira, efectivamente? Pues digamos porque que el acueducto de Bogotá y el Lidiana han sido muy juiciosos con el monitoreo hidroclimático que hay en precipitaciones y digamos de 10 años aquí el nivel de precipitación ha sido mucho más bajo. Ellos pensaban que este periodo de lluvias el embalse se iba a llenar y infelizmente no alcanzó a llenarse. Y todo se debe Preocupante. y todo se ve a la parte agroindustrial del Orinoco y de la Y Amazonia. estamos presuntamente en periodo de invierno y está haciendo más sol que nunca. Exacto. Y es increíble, pero vemos que el Orinoco está allá lejos. Todos los proyectos que hay de minería, todo lo de grandes agroindustrias como el cultivo de de palmas de aceite, eso está afectando el agua de Bogotá. O sea, no tenemos esa conexión clara. Creemos que eso es aislado, que eso no nos interviene. Inclusive, toda la afectación que pueda producir a páramos no solo afecta a los llanos y al Orinoco, sino también a Venezuela, porque estamos conectados. El agua nos viene del Orinoco y del Amazonas y vuelve a retornar a estas zonas. Entonces, es una cadena que no hemos podido entender y creemos, el agua está allí, está en Chingaza, nos va a llegar todos los días a Y las casas, creemos pero que nos no. va a llegar todos los días. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya para finalizar, concejal, usted no le deje un mejor mundo a sus hijos, déjele mejores hijos al mundo. Y traigo a colación esta frase justamente porque es un tema importante, hacer conciencia en los padres y las futuras generaciones que están siendo educadas en esta época con ese chip ambiental, esa conciencia de preservación, de importancia del agua, de, no sé, bañarse bajo una misma ducha, bueno, no sé, otras recomendaciones Sí. de las que usted nos ha hecho aquí. O la que voy a hacer, voy a caminar con mis hijos en la travesía 9 por el río Tunjuelo. Óigame, este fin de semana va a estar allá. Arrancamos el 11 No, de estuvo octubre. el fin de semana usted, Sí. estuvo el fin de semana pasado, ¿cómo le fue? Muy bien, excelente, un recorrido de 4 días, 3 noches, 200 caminantes, viendo toda la Maravilloso. transformación del río, los impactos. Muéstrenos Lindísimo fotos. para conocer ese sitio. ¿Qué ha hecho usted o qué propone usted del Cabildo Distrital? Porque esa es una tarea de la que no se puede descansar frente al tema del agua puntualmente, ya que nos lo expresaron las preocupaciones más sentidas de estos dos representantes de Chingaza. Hoy políticamente lo mejor, la defensa del plan de ordenamiento territorial. Segundo eje, articularnos en torno al agua. Hay transformación social, ambiental, económica en Bogotá. Bueno, concejala, a usted muchísimas gracias, a ustedes Paulina y a usted Gracias. Óscar Mauricio. Sí, señora. Muchísimas gracias y Gracias además a ti. felicitaciones por esa Gracias. hermosa labor de preservación de agua y por esos 50 osos. En teoría es cierto que tienen ustedes allá, osos Claro que anteojos. sí. Entonces, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de Directo al Punto. Soy Juliana Herrera. Recuerden nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @directoalpunto_b y nuestro correo electrónico que es directoalpunto@bogotá@gmail.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.